Voy a continuar con la serie, con el tema número 14 temas ya, que rápido hemos avanzado con esta serie de verdaderamente libres. Este tema que le titulé Libres de la mala lengua. Así que si trae casco, quíteselo. El texto base que vamos a leer es Proverbios 18, verso 21. Amén. Yo le voy a dar una breve introducción en lo que usted lo busca, Proverbios 18, 21. Como le decía, mis hermanos, hoy vamos a hablar del poder de nuestras palabras, ¿sí? Del poder de la lengua. Y hablando de la lengua, mis hermanos, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define la lengua como un cuerpo carnoso, prolongado, móvil, colocado en la boca y que sirve para la degustación, la deglución y la palabra, es decir, para hablar, ¿verdad? Eso es lo que es la lengua, ¿sí? Y este pequeño miembro, mis hermanos, puede contaminar todo el cuerpo. ¿Lo sabía? La mayoría de las personas utilizan la lengua, mis hermanos, para calumniar, para murmurar, para insultar, para blasfemar, para mentir, para usar un lenguaje soez, ¿sí? Y realmente, mis hermanos, muy pocos utilizan su lengua para bendecir a otros. Entonces el escritor de Proverbios dice, ya lo tiene, Proverbios 18, 21, dice: la muerte y la vida están en el poder ¿de qué? De la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta tarde por tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por permitirme y darme la oportunidad de una vez más compartir tu palabra, Señor. Tu palabra que es el alimento a nuestras vidas, a nuestras almas. Tu palabra, Señor, que es la que discierne nuestros pensamientos. Ilumínanos, Señor, con tu palabra. Instrúyenos, corrígenos, Señor, exhórtanos con tu palabra. Necesitamos que tu palabra, Señor, nos dé la dirección por el cual tenemos que caminar, Señor, para que nuestras vidas cambien de esa dirección a la que vamos y que vayamos y que corramos la carrera contigo, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadero y no hay nada, Señor, que se escape de tu mano y tú sabes todo lo que hay en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Así que háblanos, Dios, a nuestros corazones y discierne nuestros pensamientos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y sabe una cosa, mi hermano, el mal uso de la lengua es algo que nuestro Dios aborrece y abomina. ¿Sí lo sabía? El mal uso de la lengua. Vaya por favor a Proverbios 6, verso 16. Proverbios 6, verso 16. ¿Lo tiene? Vamos a poner atención a lo que dice aquí. Mire, la verdad yo me la pasé estudiando, buscando cómo acaparar todo lo que se refiere a la lengua, mis hermanos. En cuanto a la murmuración, el chisme, ¿cómo se dice? El hablar mal de otros. No, la calumnia. O sea, para hablar de todo esto es un tema bien extenso, mis hermanos. Además, hablar de la lengua se requiere por lo menos una miniserie. Pero yo traté de hacerlo lo más compacto posible para abarcar todas esas, hablando de la lengua. Y mire, Proverbios 6:16 dice: 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abominan su alma. Y vea lo que dice el versículo 17: los ojos altivos, ¿la qué? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. ¿Y qué más? El testigo falso que ¿qué? Que habla mentiras. Y el que ¿qué? Que siembra discordia entre hermanos. Otras versiones dicen, este último versículo, que el que provoca pleitos familiares. ¿Sí? El que siembra discordia, el que provoca pleitos familiares. Y esto, mis hermanos, es lo que aborrece, esto es lo que abomina el Señor. Y si notamos,
3 de esos pecados que Dios abomina, que Dios aborrece, están relacionados con la boca. ¿Sí se dio cuenta o no? 3 de los 7, es decir, casi el 50% de los pecados que se mencionan en esta lista de Proverbios, aborrece el Señor, abomina el Señor. Ahora, el verbo aborrecer que menciona el versículo 16, ¿qué significa? Bueno, pues este verbo aborrecer significa detestar, significa desaprobar, significa censurar. Es decir, que el Señor detesta, desaprueba, censura todas estas cosas, ¿sí? Es decir, que la lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia, Dios, mis hermanos, detesta estas actitudes de nosotros, ¿sí? Ahora, dice que también aborrece aún, aborrece, dice otra traducción o otro significado, se traduce también como enemistar, aborrecer, también significa esto. Y estas 3 acciones, mis hermanos, de las que estamos hablando conforme a lo de la lengua, provoca enemistades con otros, pero también se enemista con Dios. El que provoca estas cosas, tú te enemistas con otros, pero también a la vez te estás enemistando con el Señor. ¿Lo sabía? Si no, ya lo sabe. Y dice, y continúa diciendo, ¿verdad? Y aún 7 abomina su alma. Ahora, ¿qué es abominar, mis hermanos? Este verbo se usa para describir algo que es asqueroso, algo que es asqueroso delante de Dios, ¿no? Algo que es repugnante y sucio. Eso significa abominar. Imagínense. Es decir, que aún siete cosas el Señor repugna. Son asquerosas para Él. Son cosas sucias. Todo esto, mis hermanos, de ser testigo falso, sembrar discordia y ser mentiroso ante los ojos de Dios, como le menciono, es asqueroso, repugnante y sucio. Y esas son definiciones fuertes, mis hermanos, pero es lo que la Biblia define, ¿sí? Y a Dios no le agradan estas acciones, mis hermanos. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué la Biblia utiliza estos verbos de aborrecer y abominar para este tipo de acciones? ¿Por qué? Pues porque estos pecados, mis hermanos, destruyen al ser humano. Por eso los abomina, por eso los aborrece, porque estos pecados destruyen al ser humano. Destruyen la armonía, destruyen la paz entre las personas. Pueden destruir una persona, pueden destruir una familia entera. Puede destruir relaciones entre amigos. Puede destruir el ambiente armonioso en una empresa, por ejemplo, en un negocio. Puede destruir congregaciones enteras. La murmuración, la mentira, la calumnia, el chisme. Todo esto, mis hermanos, puede destruir congregaciones enteras. Por eso es que estos pecados, Dios, mis hermanos, los ve como detestables, porque destruye, destruye y destruye. ¿Sí? Las palabras no son simplemente sonidos producidos por nuestra boca, mis hermanos, dando forma al aire que pasa por nuestra laringe. No. Las palabras tienen un poder real, mis hermanos. Dios creó el mundo con el poder de su palabra. ¿Cuántos lo sabían? Con el poder de su palabra, el Señor creó todas las cosas. Eso es lo que dice Hebreos. Deje un apartado. Y eso es lo que dice Hebreos 11:3. Vaya por favor. Hebreos 11:3. Fíjese lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Lo entendemos, ¿no? Por la fe creemos que por la palabra de Dios el Señor creó todo el universo. ¿Está de acuerdo? Y luego dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y los seres humanos, mis hermanos, somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Y nuestras palabras también, nuestras palabras tienen poder. ¿Lo sabía? Nuestras palabras tienen poder. Para que quede claro, mis hermanos, las palabras del ser humano no tienen el poder para manifestar la realidad. Pero nuestras palabras hacen más que transmitir información,
¿sí? Tienen un impacto sobre las personas, nuestras palabras. El poder de nuestras palabras puede sobrecargar el espíritu de las personas. O sea, los puedes animar, les puedes decir ánimo, hermano. Y esas palabras que le dan aliento a esa persona, pues sobrecargan su espíritu y dicen, no, sí es cierto, tú puedes, hermano. Tú puedes, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y ahí está el hermano, no, sí, amén, yo puedo, ¿verdad? Pero también, mis hermanos, nuestras palabras pueden provocar odio y también pueden provocar violencia. Fíjese, las palabras pueden empeorar las heridas e incluso provocarlas directamente. Y yo he escuchado a muchos que dicen que las palabras duelen más que los golpes. ¿Sí o no? Por otro lado, las palabras pueden edificar y dar vida también. Vaya por favor a Romanos 10, versículo 14. Romanos 10, 14. ¿Lo tiene? Para que veamos que las palabras pueden edificar y dar vida. Romanos 10, 14. Dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian, de los que hablan la paz, de los que anuncian, de los que hablan, de los que dicen buenas nuevas. ¿Se fija, mis hermanos? De los que edifican para dar vida, ¿no? Cuán hermosos son los pies de los que edifican para dar vida. De todos los seres de este planeta, mis hermanos, solo los humanos tienen la capacidad de comunicarse a través de las palabras. ¿Sí o no? ¿O usted ha visto algún perro hablar? La Biblia menciona que un burro habló, ¿verdad? Pero yo ya no he visto hablar, bueno, sí he visto. Como dice la palabra, el que tenga oído para oír, oiga. Pero de todos los seres de este planeta, mis hermanos, solo los humanos tienen la capacidad de comunicarse a través de las palabras. El poder usar la palabra es un regalo único, mis hermanos, y maravilloso de Dios. ¿Sí o no? El poder comunicarse. Eso es algo maravilloso, es un regalo que Dios nos da. Y nuestras palabras, mis hermanos, tienen el poder de destruir y de edificar nuestras palabras. Vayamos a Proverbios 12, versículo 6. Proverbios 12, versículo 6. ¿Lo tiene? Dice Proverbios 12:6, dice, las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre. Las palabras de los impíos, mas la boca de los rectos los librará. Yo le hago unas preguntas hoy, otras preguntas más. Voy a estar bien preguntón, hermano. ¿Estamos usando las palabras para edificar a las personas o para destruirlas? Otra pregunta, ¿acaso están llenas de odio o de amor, de amargura o de bendición, de queja o de elogios, de codicia o de amor, de victoria o de derrota? Las palabras, mis hermanos, son herramientas que pueden hacer la vida mejor, pero cualquier herramienta que hace la vida mejor puede ser mal utilizada. ¿Sí o no? Cualquier herramienta, y más las palabras. Las palabras, mis hermanos, son tan importantes que tendremos que rendir cuentas de lo que hayamos dicho cuando nos presentemos ante el Señor Jesucristo. De toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, tenemos que dar cuenta. Tan hirientes, mis hermanos, tan hiriente es nuestra lengua, que el libro de Santiago o la carta de Santiago, casi le dedica un capítulo entero, no casi, le dedica un capítulo entero a la lengua.
para describir de manera vívida el poder de la lengua y la necesidad de que el cristiano tenga mucho cuidado en darle el uso debido. ¿Sí? Y señala Santiago en el capítulo 3, váyalo buscando, que el no refrenar nuestra lengua puede hacer que la adoración del cristiano sea inútil. Eso dice Santiago. Y vaya por favor ahí. Veamos entonces la carta de Santiago y estudiaremos lo que dice sobre la lengua. Entonces, la palabra lengua del griego glosa significa lenguaje, idioma, también significa forma de hablar. Santiago 3.1, ¿lo tiene? Muy bien, Santiago 3.1 dice, hermanos míos, ¿para quién va dirigida esta carta, mis hermanos? Muy bien, para la iglesia, para nosotros, porque dice hermanos míos, ¿verdad? Hermanos míos, no se hagan maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque, ¿qué? Dice ahí, todos. Y cuando dice todos, es todos. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces dice ahí todos, ¿verdad? Que incluye a todos, chicos y grandes, incluye jóvenes y no tan jóvenes. El que sea capaz de no ofender, mis hermanos, dice la Escritura, este es un varón, esta es una mujer perfecta. Pero todos ofendemos. ¿Quién de aquí no ha ofendido? Todos hemos ofendido. Algunos dicen, no, a mí me han ofendido, pero tú también has ofendido. ¿Sí o no? Sí. Y en los siguientes versos, mis hermanos, Santiago da dos ejemplos de cosas pequeñas que pueden dominar cosas muy grandes. Dos ejemplos. Y el primero es el que dice en el versículo 3. Dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Ha visto los jinetes que van en el caballo? Y para donde dejarle la rienda el caballo va. Y si le hace todo para atrás es el freno, ¿verdad? Él ya sabe, el caballo ya sabe. Luego le jala la rienda para ese lado y el caballo da la vuelta, ¿no? Ya nomás tú pues sacas la direccional. Si vas a dar a la izquierda, pues le haces así, ¿no? No al revés, porque está acá la ventana y le haces así, ¿no? Entonces vas en el caballo y le vas jalando la rienda y sí. Primero da el ejemplo de cómo está domado el caballo, ¿verdad? Un caballo que está domado sabe hacia dónde, al momento de jalarle la cuerda, sabe hacia dónde dirigirse. Y esta ilustración, mis hermanos, nos da un principio que es callar y no hablar torpemente. Eso significa. Y es poner un freno en la boca, como la tiene el caballo. ¿Sí? A ver, yo le quiero hacer una invitación. Trate de hablar, de pronunciar palabras sin usar la lengua. Trátelo. ¿No puede? ¿Ah? Como el mudo, ¿no? Sí, no se puede. No podemos. Sin la lengua no podemos comunicarnos. No podemos transmitir. No podemos hablar. Pero ¿cuántos de nosotros hubiésemos querido tener un freno en la boca para no haber dicho lo que dijimos? ¿Sí o no? Que cuando lo dijiste ya era demasiado tarde. El segundo ejemplo, mis hermanos, de cosas pequeñas que pueden dominar cosas muy grandes, es el que dice el versículo 4 y habla de un barco, fíjese. Vea lo que dice ahí. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. ¿Sí o no? El timón le da dirección al barco. Y la metáfora, mis hermanos, habla del uso de este pequeño miembro que es la lengua, pero que debe de ser usado con sabiduría, mis hermanos, para que o más bien para que nos dé dirección en el curso de nuestra vida. ¿Sí? ¿Cuántos necesitamos las palabras sabias para edificar y bendecir? ¿Cuántos? Amén. El siguiente versículo, mis hermanos, de Santiago,
porque Santiago sigue hablando sobre el uso de la lengua. En el siguiente versículo también Santiago nos advierte sobre el poder destructivo que tiene la lengua cuando la usamos mal. ¿Sí lo está viendo? Versículo 5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, ¿sí o no? Es un miembro pequeño. Bueno, algunos tienen la lengua larga, ¿verdad? Es un miembro pequeño, dice ahí, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, ¿sí o no? Mire, un fósforo, un cerillo, para los que no hablan español, los matches, son tan pequeños que solo uno de ellos, mis hermanos, puede encender nuestros bosques alrededor, ¿sí o no? ¿Cuántos recuerdan los incendios que hubo hace 2 años aquí en California y el año pasado? ¿Sí? Que causaron grandes estragos. Este año, gracias a Dios, no hubo muchos incendios, ¿verdad? Pero el año pasado y el antepasado hubo incendios tremendos. El mes pasado que fuimos mi esposa y yo a Fresno, de ahí está cerca el Parque Nacional de ¿cómo se llama ese parque? No, Sequoias no, el otro parque. Yosemite, ese. Se veían todavía algunos árboles quemados, hermanos. Ya se estaban medio recuperando, pero todavía se veían las secuelas del incendio que hubo en esos bosques. En serio, todavía se veían árboles quemados. Se veían ahí las huellas de la quemazón. ¿Y sabe una cosa? Nuestra lengua hace lo mismo, mis hermanos. Esta metáfora lo mismo hace nuestra lengua, tan pequeña, pero que puede causar grandes estragos. Y que las marcas duran años, ¿eh? No crea que de la noche a la mañana, ya, todo se solucionó. No, causan estragos. Un incendio, mis hermanos, destruye todo a su paso, ¿sí o no? Todo a su paso. Y lo que nosotros decimos, mis hermanos, puede provocar una destrucción devastadora porque se extiende por toda la tierra. ¿Cuántos lo saben? Y algunos dirán, ¿cómo que por toda la tierra? ¿Cómo es esto? Pues hoy en día, mis hermanos, las redes sociales, de social media, las redes sociales potencializan y nos ayudan a que se propague por donde quiera todo lo que decimos de las personas. ¿Cuántos dicen ouch? El Facebook, mis hermanos, te pregunta cuando tú te metes a tu Facebook. ¿Cuántos tienen Facebook aquí? Yo sí tengo Facebook, mis hermanos. Y ahí dice, ¿qué estás pensando? ¿Sí, no? ¿O cómo te sientes hoy? Y ahí estás tú poniéndole, hoy me siento triste, y pones la carita triste, ¿no? Y todo el mundo se enteró que estás triste. ¿O qué estás pensando? Y ahí pones lo que piensas, ¿no? Y pones tu frase y lo publicas, y cuando menos lo esperas, ya se enteraron hasta la Patagonia. ¿Sí saben dónde está la Patagonia? Hasta el sur, de donde está Argentina, hasta el piquito de Argentina. Ahí está la Patagonia, mis hermanos. Hasta allá todo el mundo se entera. Porque, por cierto, un saludo a mi hermano Jorge Cabral, que nos ve desde allá, desde Argentina, ¿verdad? Entonces ya se enteraron desde la Patagonia lo que pusiste, y así de rápido, mis hermanos, están las redes sociales hoy en día. Y nuestro texto base dice, el que estábamos viendo, regrese ahí por favor al texto base de Proverbios 18:21. Vea lo que dice Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y eso significa, mis hermanos, que lo que hablemos con la lengua podemos destruir, ¿eh? Lo que hablemos con la lengua. Pero también lo que hablemos con la lengua podemos edificar. ¿Sí? Y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, todo lo que sembremos, mis hermanos, con nuestra lengua, sea bueno o sea malo, lo vamos a cosechar. Así que tengamos cuidado de qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, y no importa con quién lo hagas, sino qué es lo que hablas. ¿Por qué? Porque lo que tú hables, eso vas a cosechar. Que sean cosas buenas, mis hermanos, para que coseches cosas buenas. ¿Cuántos dicen amén? Con una mano, mis hermanos, por ejemplo, yo con una mano puedo herir a alguien
que esté cerca. ¿Sí o no? Por ejemplo, yo puedo a alguien que está cerca darle una bofetada. Puedo herirlo. Pero con la lengua, mis hermanos, podemos alcanzar y herir a alguien por más lejos que esté. ¿Sí o no? Sí. Y le doy un ejemplo. Es como ese francotirador, ¿no? Pero es como ese francotirador que apunta a grandes distancias y que la víctima ni cuenta se da, ¿verdad? Y ahí está el francotirador. Y la muerte es instantánea. Lanza la bala y ¡tum! ¿Sí o no? Y así es la lengua, mis hermanos. Tiene ese poder destructivo. Un golpe se puede esquivar, mis hermanos, pero una calumnia, una difamación, la murmuración, el chisme, la mentira, no se pueden esquivar. Esas no se pueden esquivar. Y esto, mis hermanos, es muy difícil de apagar. Una vez que salen palabras de nuestra boca, ya son imposibles de detener y no se pueden controlar. ¿Sí? Le dijiste a tu hijo, eres un tonto, eres un burro, mira qué notas tan bajas me trajiste. Ya lo ofendiste, ya lo heriste en su corazón al decirle eso. ¿Sí o no? Le dijiste a tu esposa, eres una buena para nada, mira la comida qué salada está, mira me serviste la comida fría, no sabes cocinar, cocina mejor mi mamá. ¿Cómo se sienten mujeres cuando alguien les dice así? Se siente feo, ¿no? Algunos dicen, no sé, qué bueno. Pero podemos herir a nuestra esposa en su corazón con nuestras palabras. ¿Sí o no? ¿Cómo detienes lo que dijiste? ¿Cómo? Una vez hecho el disparo, mis hermanos, es imposible detener la bala. ¿Sí? Así es cuando nos dejamos llevar por las emociones y hablamos de más. Jesús dijo que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Vaya por favor a Santiago 6. Continúa diciendo Santiago 3:6. ¿No tiene Santiago 3:6? Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuántos dicen, oh man? Santiago habla que también podemos destruirnos a nosotros mismos, mis hermanos. El infierno fue creado para Satanás por sus acciones. Lo que él hizo en los lugares celestiales, mis hermanos, Satanás comenzó a decir cosas que agredieron y ofendieron a Dios. ¿Sí? Y muchos ángeles, pues, le creyeron a Satanás. Creyeron y le siguieron de lo que él habló. Y esta misma dinámica, mis hermanos, se sigue dando en todos los lugares y en todas partes. ¿Sí? Muchos creen lo que alguien habla y lo que se dice y siguen a esta persona y le hacen caso aunque no tenga la verdad ni la razón. Así es, eso aún sigue existiendo. Versículo 7 dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domado por la naturaleza humana. Un animal salvaje, mis hermanos, puede ser domado más fácilmente que la lengua. De hecho, Santiago nos dice en el siguiente versículo que dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Fíjese, ay, lo que dice la palabra, ¿verdad? La lengua, mis hermanos, la lengua indomable es aún más peligrosa, mis hermanos, cuando consideramos el veneno mortal que puede expedir. ¿Sí? Y a veces ahí estamos arrojando nuestro veneno, ¿verdad? Ahí estamos.
El veneno de la lengua, mis hermanos, mata la reputación de los hombres por las calumnias que pronuncia pues la lengua, ¿no? Mata a sus almas por las lujurias y pasiones que despierta en ellos, y muchas veces también a sus cuerpos por las disputas y peleas que provocan contra los hombres. ¿Agrediste a alguien verbalmente? Y si es una persona que no tiene a Dios, hermano, no sabes en los problemas que te puedes meter cuando agredes a alguien verbalmente. Inclusive ha habido gente que por eso pierden la vida, ¿eh? Y de esto, mis hermanos, está llena la lengua. ¿De qué? De veneno mortal. Una mujer vino una vez con John Wesley, cuenta una historia, que una mujer se presentó con John Wesley y le dijo que ella sabía cuál era su talento. Fue y le dijo: Mr. John Wesley, yo sé cuál es mi talento. Y yo pienso, le dijo, ¿verdad?, que mi talento de parte de Dios es el de hablar lo que hay en mi mente. Entonces Wesley le contesta y le dice: yo creo que a Dios no le importaría que enterraras ese talento. Y el hablar todo lo que nos viene a la mente no es sabio, es un hablar venenoso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque algunos dicen: es que yo soy bien claridoso. Es que yo así soy bien claridoso. Yo digo las cosas como son. No, es que tú no sabes de refrenar tu lengua. ¿Sí o no? Versículo 9 dice: con ella bendecimos al Dios y Padre. Aleluya. Y con ella maldecimos a los hombres. Oh, man. Que están hechos a la semejanza de Dios. La lengua de Pedro, mis hermanos, confesó a Jesús como el Mesías. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿lo recuerda? Pero tiempo más adelante lo negó. Negó al Hijo de Dios con maldiciones. ¿Sí o no? Fíjese lo que es la lengua. Juan dijo: hijitos míos, amaos los unos a los otros. Y quiso decir la palabra, ¿verdad? Cuando no lo dejaron pasar por Samaria, le dijo al Señor: Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Vean la lengua. Como hace unos instantes, ¿no?, que estuvimos cantando aquí todos y alabando a nuestro Dios. Y yo no escuché, bueno, al menos no escuché yo, que nadie maldijera. Nadie dijo nada. Nadie dijo groserías. ¿O alguien escuchó algo? No, ¿verdad? Pero saliendo de aquí algunos pierden el control. ¿Y qué cree? Las dicen. No seamos cristianos de ocasión, mis hermanos. Seamos cristianos de convicción. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10 dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Wow. Hermanos míos, dice Santiago. Hermanos míos. ¿Quiénes son los hermanos? A ver, levante su dedo. Señálese, dígale: soy yo. Soy yo. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Cómo de una misma boca puede salir bendición y maldición? No, esto no debe de ser así. Nuestro hablar debe de estar consistentemente, mis hermanos, glorificando a Dios en todo tiempo, ¿sí o no? Y no deberíamos de usar un tipo de vocabulario o tono para hablar en la iglesia. No deberíamos de usar un tipo de vocabulario y otro vocabulario y un tono diferente para hablar en nuestra casa o trabajo. En la iglesia todo el mundo: aleluya, hermano, Dios te bendiga. Y en la casa, versículo 11 dice: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, una vez más, hermanos míos, mis hermanos y hermanas también, no se hagan. ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Y qué incongruencia, no lo cree mi hermano? ¿Es bendecir y maldecir a la vez?
con nuestra boca, siendo cristianos. La lengua que bendice a Dios debería ayudar a los hombres en lugar de herirlos. ¿Sí o no? ¿Qué dice Jeremías al respecto? Vaya por favor a Jeremías 9, capítulo 9, verso 8, para que veamos lo que dice Jeremías. Jeremías 9:8. ¿Está aprendiendo, hermano? ¿Le está doliendo? Sí, a mí también. A mí me dolió primero que a usted, hermano. Jeremías 9:8. ¿Lo tiene? Dice, saeta afilada, ¿es qué? La lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo. Y dentro de sí pone sus acechanzas. Dios te bendiga, hermano. Aleluya. Este hermano. ¿No? Eso es, hermano. Eso significa. ¿Sí? La lengua, como vimos, también, mis hermanos, es utilizada para herir, para insultar, para desanimar. Proverbios 12:18, mis hermanos. Vaya por favor ahí. Proverbios 12:18. ¿Lo tiene? Proverbios 12:18 dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Wow. Las palabras, mis hermanos, mal empleadas duelen más que los golpes, mis hermanos, como le decía. Pero las palabras bien empleadas animan al que está desanimado. Amén. Mire, déjeme contarle una anécdota que me contaron cuando era niño. Esto me recuerda a esta historia, una anécdota que habla de la vida de Tomás Alva Edison cuando era pequeño. ¿Cuántos conocen a Tomás Alva Edison? ¿Usted sabe quién es él? Fue el que inventó el foco, ¿sí? Tomás Alva Edison. Por eso la compañía de luz tiene ese apellido, ¿verdad? Edison. Bueno, en inglés se dice Edison. ¿Cómo lo dicen? Edson. No, Edson no, ¿verdad? Mira qué listo salí, ¿verdad? Ay, le pusieron como yo. Bueno, Tomás Alva Edison, mis hermanos, de esta anécdota de este hombre dice lo siguiente. Un día Tomás Alva Edison llegó a casa y le dio a su mamá una nota. Y le dijo a ella, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó en voz alta la nota que le trajo su hijo. Su hijo es un genio, eso era lo que decía la nota. Su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Muchos años después, la madre de Edison falleció y él fue uno de los más grandes inventores del siglo, mis hermanos. Un día él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia y repentinamente él vio un papel doblado en el marco de un dibujo allí en el escritorio. Él tomó esa nota y la abrió y en el papel estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas. Entonces él escribió en su diario, Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Qué impresionante, mis hermanos, la reacción de la mamá, ¿no lo cree? En lugar de leer lo que realmente decía la nota, habiendo podido hacer sentir menos y herir a su hijo y destruir su futuro, le dio un giro completamente, mis hermanos, y le inyectó seguridad y certeza a su hijo. Le hizo creer que era un genio y se lo creyó tanto, mis hermanos, que creció y murió siéndolo. Es asombroso, mis hermanos, el poder que tienen las palabras que los padres dan a sus hijos.
¿No lo cree? Es muy importante recordar siempre, mis hermanos, el poder que tienen las palabras. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos lastimado a los que están más cerca de nosotros? Nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, y decimos que son los que más amamos, ¿verdad? Eso decimos, pero son a los que más herimos con nuestra boca. No medimos nuestras palabras, mis hermanos, no dominamos nuestra lengua. Y el precio que tenemos que pagar por el uso no disciplinado de nuestra lengua, mis hermanos, es enorme. Todo esto puede cambiar y solo con la ayuda de Dios podemos guardar, frenar y dominar nuestra lengua. La palabra de Dios nos enseña en Proverbios 21:23, vea, de cómo debemos hacer esto. Proverbios 21:23, vaya por favor. ¿Lo tiene? Proverbios 21:23. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ahora vaya al Salmo 39:1. Salmo 39:1. Vea lo que dice el salmista. ¿Lo tiene? Dice, yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca ¿con qué? Con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Y qué significa eso, mis hermanos? Que a veces vienen personas y nos persuaden y nos contagiamos y participamos también de lo que ellos están hablando. Si están hablando mal de otro y también nosotros, no, sí, cierto, jejeje. Y te ríes, ¿verdad? Y eso es lo que dice. Entonces, mientras estemos delante del impío, tenemos que poner freno en nuestra boca, nada más escuchar. Y si está en nosotros, decirle, ¿sabes qué? Eso no está bien. Sí. Pregunta. Quiero preguntarle hoy. ¿Usted quiere ver días buenos en su vida? ¿Sí quiere o no quiere? ¿Cuántos quieren esto, tener días buenos? ¿Cuántos? A ver, levante su mano. ¿Quién da más? ¿Quién da más? 1, 2, 3. Ok. Mire, vaya a la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Para que vea, si usted quiere ver días buenos, pues mire. Primera de Pedro 3:10, ¿lo tiene? Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua y sus labios no hablen engaño. Pero los que no refrenan su lengua, por eso no ven días buenos, no ven la suya. Y luego se preguntan, ¿por qué me está yendo mal? ¿Por qué? Porque no refrenas tu lengua. Frena tu lengua y verás días buenos. ¿Cuántos dicen amén? Y esta palabra refrenar, mis hermanos, del original griego significa freno para caballo, como lo vimos en Santiago 3. ¿Verdad? Y debemos de poner freno a nuestra lengua para no herir, mis hermanos, para no lastimar, porque de toda palabra ociosa, una vez más se lo digo y se lo recalco, vamos a dar cuenta, porque eso fue lo que dijo Jesús. Allí en Mateo, versículo 12, verso 36, vaya ahí por favor. Porque ya con esta van 3 veces que se lo repito. De toda palabra ociosa, maliciosa, mentirosa, murmuradora y calumniadora. Vamos a dar cuenta, mis hermanos. Mateo 12:36, ¿lo tiene? ¿Qué dice? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, incluidas las mujeres, de ella darán cuenta el día del juicio. Imagínense estar delante del Señor. A ver, fulanito y fulanita de tal, ¿qué fue lo que dijiste? Vamos a estar delante del juicio, vamos a dar cuenta. Versículo 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Y la evidencia de una persona que ama a Dios, que teme a Dios, mis hermanos, que es cristiano, se nota en su forma de hablar. ¿Sí o no?
Aún en la forma de discutir con elocuencia, se nota en un cristiano. Y hay gente que dice, es que yo soy muy claridoso, es que yo soy claridosa. Pero realmente es alguien que no sabe dominar, no sabe refrenar su lengua y en la primera oportunidad habla lo que piensa. ¿Sí o no? Y existe un dicho que dice, piensa antes de hablar. Y a ver si se lo sabe más que la palabra. Y hay otro dicho que dice, pienso y luego existo. O actúo también. En Efesios 4:29, vaya por favor ahí. Efesios 4:29. Para ver esto. Vea lo que escribió el apóstol Pablo en Efesios 4:29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Que los que estén a nuestro alrededor oigan una buena edificación. Lo que no salga de nuestra boca palabras corrompidas, mis hermanos. ¿Sí? La palabra griega traducida como corrompida significa podrido o sucio. ¿Sí? Y originalmente hacía referencia a las frutas y verduras podridas. ¿Usted se le ha echado a perder la fruta en su casa? Que ya está hasta ya así con moho. Sí, a nosotros nos ha pasado, ¿no? De repente ahí está una pera y toda así ya pachichi, con un montón de mosquitas. Y luego el moho ahí, ¿no? Y huele mal, hay que quitarla porque si no pudre a las demás. Una sola fruta o verdura podrida pudre a los demás. Y una sola palabra corrompida, pues corrompe a todos los que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Entonces, el humor vulgar, por ejemplo, ¿sí? El hablar de doble sentido, los chistes obscenos y el vocabulario grosero, mis hermanos, no tienen lugar en la vida de un cristiano. El hablar en doble sentido, mis hermanos, ya no tiene lugar en la vida de un cristiano. En cambio, mis hermanos, nuestro modo de hablar se tiene que caracterizar porque sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Amén. Debe de ser útil, edificante, que satisface las necesidades y beneficioso. Estos son los objetivos, mis hermanos, descriptivos para las palabras que usamos. ¿Sí? Efesios 4:25 al 29, Pablo nos exhorta a hacer una bendición para aquellos con los que nos relacionamos a diario. Eso es lo que Pablo nos exhorta en estos versículos. En vez de mentir, debemos de hablar con la verdad. En vez de robar, debemos hacer un trabajo honesto. En vez de corromper con nuestras palabras, debemos de edificar. Eso es lo que dice ahí. Usted después lo lee. Cada pecado, mis hermanos, necesita ser reemplazado con alguno bueno. ¿Sí? Como seguidores de Jesús, mis hermanos, debemos de seguir su ejemplo, el ejemplo de Jesús. ¿Sí o no? Pues sus palabras están tan llenas de gracia que la gente se asombraba de esas palabras. Mire, vaya a Lucas 4:22, por favor. Lucas 4:22, para que leamos esto. Salud. Dice Lucas 4:22, y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Porque todos se maravillaban. ¿Sí lo encontró? Lucas 4:22. Y Jesús nos recuerda, mis hermanos, que las palabras que decimos son en realidad el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Sí o no? Si no me cree, vaya a Mateo 12, versículo 34 para que vea, para que leamos juntos. Mateo 12:34. ¿Lo tiene? Dice Mateo 12:34. ¿Qué dice? Ay,
generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Qué duro era Jesús, ¿verdad? Yo creo que por eso se le fueron todos de la iglesia, porque les dijo generación de víboras. Y por ahí Pedro, ay, no digas eso, Señor, porque se te van a ir. Se van a ir todos. Cuando nos convertimos en cristianos, mis hermanos, se espera que haya un cambio en la forma de hablar, ¿sí o no? Porque vivir para Cristo cambia la manera en que elegimos nuestras palabras. La boca del pecador está llena de maldición y de amargura. Vaya a Romanos, por favor, 3:13. Romanos 3:13. Vea lo que dice ahí, Romanos 3:13. ¿Lo tiene? Dice, sepulcro abierto es su garganta. ¿Y qué hay en un sepulcro abierto, mis hermanos? Hay huesos de muerto, ¿verdad? Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Y una vez más aquí, mire, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Wow. Pero cuando entregamos nuestras vidas, mis hermanos, a Cristo, con gusto confesamos que Jesús es el Señor. ¿Sí o no? Mire, ahí vaya mismo ahí en Romanos, pero en el capítulo 10, verso 9. Romanos 10:9. ¿Lo tiene? Mire lo que dice Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La boca del pecador, mis hermanos, la boca del pecador condenado se calla ante el trono de Dios. Y eso viene en Romanos 3:19, usted después lo busca. Pero la boca del creyente se abre para alabar y glorificar a Dios. Eso viene en Romanos 15:6. Y ya para ir aterrizando, mis hermanos, porque ya los veo con cara de hambre, ya para ir aterrizando, y creo que quiere ir a echarse unos taquitos de lengua, ¿verdad? Ya para ir aterrizando, ¿cuál es el remedio entonces para ser libres de la mala lengua? ¿Cuál? ¿Usted sabe cuál es? Mire, es orar a diario, que Dios nos guarde de chismear, de calumniar. Es decir, Señor, ¿sabes qué? Líbrame de hablar mal de un hermano. Líbrame de la murmuración. Líbrame de estar chismeando, de calumniar, de sembrar discordia, de mentir, y que podamos dejar de hablar de una manera poco amable. Eso debemos de orar, mis hermanos. ¿Sí o no? Otra cosa que debemos de hacer es no hablemos desfavorablemente de nadie, mis hermanos. Si tenemos algo en contra de alguien, vayamos personalmente con esa persona, ¿sí? Y tratemos la cuestión con amor y oremos juntos para solucionarlo. ¿Sí o no? Porque es feo, mis hermanos, que, mira, te voy a contar algo, pero es para que ores. Eso para que ores ese es un chisme. ¿Sí? No, mírate, fulano de tal, no, ven, fulano, ven. Ay, no es cierto, no es cierto. Aquí fulanito está diciendo, o fulanita, que esto y esto y esto. ¿Es verdad? No, yo no dije. ¿Cómo no? Si me lo acabas de decir. No, vaya personalmente para evitarse vergüenzas. Otro, intentemos ver a Cristo, mis hermanos, en nuestros hermanos, en lugar de exagerar sus fallos menores. Veamos a Cristo en nuestro hermano. ¿Sí? Otro, si comenzamos a decir algo no amable y no provechoso, detengámonos en medio de la frase y expliquemos que continuar no sería de edificación. Si tú escuchas hablar a alguien que no edifica, dile, hey, ¿sabes que esto no es edificante? Esto es murmurar. Eso no le agrada a Dios.
y cámbialo, ¿sí? Porque algunas cosas quedan mejor sin decir, ¿sí o no? Ya para concluir, mis hermanos, los cristianos somos los que tenemos un corazón transformado por el poder de Dios. Un cambio que se refleja en nuestras palabras. Y hay que recordar, mis hermanos, que antes de ser salvos estábamos muertos espiritualmente, ¿sí o no? Eso según Efesios 2 del 1 al 3. Y nuestras palabras están llenas de bendición cuando el corazón está lleno de bendición. Nosotros bendecimos porque eso es lo que hay en el corazón. Por lo tanto, si llenamos nuestros corazones con el amor de Cristo, solo la verdad y la pureza pueden salir de nuestras bocas. Amén. Pedro nos dice en primera carta de Pedro 3:15, yo se lo leo, anótelo y después estúdielo. Primera de Pedro 3:15 nos dice: santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que, mis hermanos, dejemos que el poder de nuestras palabras sea utilizado por Dios para manifestar el poder de nuestra fe. Tenemos que estar preparados, mis hermanos, para dar la razón de por qué amamos al Señor en cualquier momento y a cualquier persona, ¿sí? Nuestras palabras, mis hermanos, deben demostrar el poder de la gracia de Dios. Deben demostrar el poder de la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo, mis hermanos, en nuestras vidas. Que Dios, mis hermanos, nos permita usar nuestras palabras como instrumento de su amor y gracia salvadora. Amén, mis hermanos. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Señor. Oh, gracias, mi Dios. Te alabamos, mi Dios. Yo quiero invitarte a que medites y reflexiones por un momento en esta palabra. Mire, el Señor nos está hablando, mis hermanos. Y el Señor nos ha estado hablando durante 14 semanas. Y Él quiere que verdaderamente seamos libres de todas estas cosas, mis hermanos. Porque, como dice Primera de Pedro, ¿quieres ver días buenos? Refrena tu lengua. Y tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Y hablar solamente bendición. Porque eso es lo que a Dios le agrada, mis hermanos. A Él le abomina, le aborrece la discordia. Le abomina la lengua mentirosa que siembra discordia entre sus hermanos. Y el Señor quiere que seamos verdaderamente libres, mis hermanos. Así que yo te invito a que cierres tus ojos y que hagamos juntos una oración. Señor, queremos ser obedientes a tu palabra. No solo queremos ser oidores, sino también hacedores de ella. Tu palabra dice que debemos refrenar nuestra lengua para ver días buenos. Y queremos ser prontos para oír, tardos en hablar. Porque tan pequeña es nuestra lengua, Señor, que puede destruir vidas, puede destruir familias, puede destruir congregaciones enteras. Y nuestra lengua es comparada con esa pequeña chispa de fuego que enciende grandes bosques. En nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Está el poder de bendecir o de maldecir. Y nosotros, Señor, queremos bendecir y no maldecir. Queremos construir y no destruir. Queremos animar y no desanimar. Y queremos proclamar tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor. Ayúdanos, Padre.
Yo me acerco a ti en arrepentimiento, Señor, con un corazón arrepentido. Sé que he dicho, he hablado cosas que no te agradan, pero a partir de hoy, Señor, quiero dejar todo eso que te aborrece, que abomina tu alma. Y queremos bendecir no solamente a ti, sino a todo aquel que es semejanza tuya. Gracias, mi Señor, te damos a ti, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.